Y al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Comienzo con estas palabras sagradas, hermano mío, hermana mía, porque sé que al escucharlas hoy, en este preciso momento de tu vida, sientes un eco que no es solo histórico, sino profundamente personal. Sé que has llegado hasta aquí con el alma cargada, con ese peso invisible que se asienta en la base del cuello, esa tensión que no te deja soltar los hombros y que te hace sentir que caminas contra un viento constante. Me siento aquí a tu lado, no para darte un sermón desde la distancia, sino para sostener tu mano y pedirte que por un instante dejes de intentar responder a todas las voces que te exigen ser algo que no eres. Al igual que en Cesarea de Filipo, donde el ruido de las multitudes y las opiniones diversas nublaban la atmósfera, tu vida se ha llenado de versiones de ti mismo que no te pertenecen. La gente dice que deberías ser más fuerte, que deberías haber logrado más a estas alturas, o quizás te han etiquetado con tus errores del pasado, llamándote por el nombre de tu fracaso o de tu dolor. Pero escucha el silencio que sigue a la pregunta de Jesús. Siente cómo ese nudo en tu garganta comienza a ceder un poco cuando comprendes que al Maestro no le importaba la confusión de la multitud, sino la claridad de tu corazón. Sé que estás cansado de luchar solo, de intentar descifrar quién eres entre tantas sombras y espejos rotos. Puedo sentir esa fatiga mental, ese barullo que no se detiene ni siquiera cuando intentas dormir, esa mandíbula trabada por la preocupación de lo que otros piensan o de cómo vas a sostener todo lo que se espera de ti. Respira profundamente ahora mismo, deja que el aire entre en esos pulmones que han estado respirando cortito, con miedo, como si no tuvieras permiso de ocupar espacio en este mundo. Jesús estaba en un lugar de transición, en una frontera, y tú también te sientes así, en un borde donde las opiniones de los hombres parecen tener más peso que la voz de Dios. Pero hoy venimos a romper ese patrón. Hoy venimos a decir que no importa si el mundo te confunde con alguien que no eres, o si tú mismo te has confundido con tus circunstancias. El nombre de Jesús, Yeshua, significa que el Señor salva, y Él no vino a salvar una versión idealizada de ti, sino a la persona real que está aquí, sintiendo el frío de la incertidumbre y el calor de la ansiedad. Suelta el peso, solte la culpa, solte el miedo. Simplemente solte. A veces la mente dice que tienes que tener todas las respuestas, que tienes que saber exactamente hacia dónde vas para ser digno de amor o de paz. Pero mira a los discípulos. Ellos estaban allí, viendo los milagros, escuchando la sabiduría más pura de la historia, y aún así estaban rodeados de confusión. Algunos decían que era Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías. Había una neblina de identidades prestadas. Y quizás tú te sientes así, como si estuvieras viviendo una vida prestada, tratando de encajar en moldes que te quedan estrechos, tratando de satisfacer a personas que nunca estarán satisfechas. Siente la presión en tus sienes disminuir, mientras te digo que la revelación de quién es Jesús y de quién eres tú en Él, no viene por el esfuerzo intelectual, ni por los títulos, ni por cuánto logres acumular. Viene por un susurro del Padre al Espíritu. No es algo que tengas que fabricar, es algo que tienes que recibir. Deja que esta palabra entre como un bálsamo en las grietas de tu corazón herido. Deja que la autoridad de la Escritura sea la que defina tu valor y no el juicio de aquellos que solo ven la superficie. Es comprensible que te sientas abrumado por las etiquetas. Jesús mismo sabía que su nombre era común, que se prestaba a confusiones, que muchos lo verían como un impostor o un blasfemo. Él caminó por la tierra siendo malinterpretado, siendo juzgado por quienes creían conocer la ley, pero no conocían el amor. Si te han juzgado injustamente, si te han puesto nombres que te pesan como piedras en los bolsillos, entiende que el Maestro sabe exactamente lo que sientes. Él no pregunta qué dicen los hombres porque tenga una crisis de identidad, sino para que tú te des cuenta de lo poco que valen las opiniones humanas frente a la verdad eterna. Cierra los ojos por un momento, si puedes, y siente cómo esa necesidad de explicarte a todo el mundo empieza a desvanecerse. No tienes que convencer a nadie de tu valor, no tienes que gritar tu verdad para que sea real. La verdad de que eres amado, de que eres visto y de que tienes un propósito no depende de que la multitud lo apruebe,
depende de la revelación que el Padre quiere darte hoy, aquí, en la quietud de este encuentro. Tal vez, al oír este versículo, sientas que tu fe es pequeña, como la de Pedro antes de que la luz se encendiera en su alma. Te sientes frágil, sientes que cualquier viento de crítica te puede derribar. Pero nota que Jesús no se alejó de sus discípulos por su falta de entendimiento inicial. Él se quedó allí, preguntando, guiando, esperando el momento en que el cielo tocara la tierra en sus mentes. Yo sé que el dolor físico que sientes, ese ardor en el pecho cuando piensas en el futuro, es real. Sé que el agotamiento de tus huesos no es solo por el trabajo, sino por la carga espiritual de intentar ser tu propio Salvador. Pero hoy, la palabra de Dios viene como una manta cálida para cubrir ese frío. Viene para decirte que no es con espada ni con ejército, sino con su espíritu. La obra de la salvación se sostiene sobre su sangre y su nombre, no sobre tu capacidad de no cometer errores. Puedes dejar de fingir que lo tienes todo bajo control. Puedes admitir que estás perdido en medio de las opiniones de los hombres, porque es precisamente en ese reconocimiento donde la revelación de Dios encuentra espacio para brillar. Mira la escena en tu mente. Jesús y sus amigos en un camino polvoriento, lejos del templo, lejos de los centros de poder religioso. Allí, en lo cotidiano, es donde surge la pregunta más importante de la eternidad. Y allí, en tu habitación, en tu oficina, en tu coche, en medio de tu rutina cargada de suspiros, Jesús te hace la misma pregunta, no para examinarte, sino para liberarte. Porque cuando reconoces quién es Él, automáticamente descubres quién eres tú. Si Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces tú eres el objeto de su afecto infinito, el propósito de su sacrificio y el coheredero de su gloria. Todo lo demás es ruido, todo lo demás es paja que el viento se lleva. Deja que el peso de las expectativas caiga al suelo. Deja que la máscara que usas para sobrevivir se desmorone. No la necesitas aquí. Aquí solo necesitas tu humanidad desnuda y necesitada, y su divinidad rebosante de gracia. Sé que la mente insiste en recordar los fracasos, en repetir como un disco rayado las palabras hirientes que alguien te lanzó hace años. La mente dice que eres lo que haces, o lo que tienes, o lo que otros dicen de ti. Pero yo te digo, con la autoridad de alguien que ha visto la luz vencer a la sombra, que esas son mentiras diseñadas para mantenerte encadenado. Respira y deja que el Espíritu Santo sople sobre esos pensamientos oscuros. Siente cómo se aclara la visión. Jesús no quería ser confundido con un falso Cristo, y Él no quiere que tú vivas una falsa identidad. Él es el camino, la verdad y la vida, y en esa verdad hay un descanso profundo para tu alma fatigada. No es un descanso que el mundo da, no es una tregua temporal, es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu corazón y tus pensamientos. Es la paz de saber que, aunque el mundo entero te malinterprete, el Creador del universo conoce tu nombre verdadero, el que está escrito en la palma de su mano. A veces, el silencio de Dios se siente como abandono, pero en realidad es el espacio donde Él está preparando la revelación. Pedro no llegó a la conclusión de que Jesús era el Cristo porque leyera muchos libros o porque fuera más inteligente que los demás. Le fue revelado, fue un regalo del Padre. Y hoy, yo te pido que abras tus manos, literalmente si puedes, y te prepares para recibir ese regalo. No tienes que esforzarte por entender los misterios del universo hoy, solo tienes que recibir la verdad de que no estás solo en esta barca. El ruido de Cesarea de Filipo es el ruido de tu ciudad, de tu familia, de tus redes sociales, de tu propia autocrítica. Pero por encima de ese estruendo hay una voz suave y apacible que te pregunta, ¿quién soy yo para ti? No me digas lo que dijo el pastor, ni lo que leíste en un libro, ni lo que tus padres te enseñaron. En el secreto de tu dolor, en la profundidad de tu soledad, ¿quién es Jesús para ti? Deja que esa pregunta penetre las capas de tu armadura. Deja que llegue al centro mismo de tu ser, allí donde guardas los miedos que no le cuentas a nadie. Yo sé que tienes miedo de que, si dejas de esforzarte tanto, todo se caiga. Tienes miedo de que, si dejas de escuchar las opiniones de los demás, te quedes vacío. Pero la revelación de Dios no vacía, sino que llena. Expande la mente, como dice la palabra, e incendia el corazón. Es un fuego que no consume, sino que purifica. Es un fuego que quema las etiquetas de impostor, de mentiroso, de insuficiente, de pecador sin remedio. Quema todo eso y deja solo el oro puro de tu identidad como hijo, como hija. Siente el calor de ese fuego ahora, no como un juicio, sino como un abrazo.
Un abrazo que te dice que ya no tienes que esconderte. Al igual que Jesús no se escondió detrás de títulos pomposos, sino que se presentó como el Hijo del Hombre, identificándose con tu debilidad, con tu hambre, con tu sed y con tu llanto. Él se hizo uno contigo para que tú pudieras ser uno con Él. No permitas que la religión te robe la relación. No dejes que los ritos y los sacrificios ritualísticos sustituyan la amistad eterna con el Todopoderoso. Lo que Jesús buscaba en sus discípulos no era una respuesta teológica perfecta, sino un reconocimiento de corazón. Él quería saber si ellos veían más allá de la carne y la sangre. Y hoy, Él quiere que tú veas más allá de tus circunstancias físicas. Sí, el cuerpo duele. Sí, las deudas presionan. Sí, la soledad muerde. Pero hay una realidad superior, una roca sobre la cual se edifica algo que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Esa roca es la revelación de Cristo en ti. Cuando esa luz se enciende, las sombras de la depresión y del desánimo tienen que retroceder. No porque tú seas fuerte, sino porque la luz es invencible. Repite conmigo en el silencio de tu mente: Él es el Cristo, Él es mi paz, Él es mi piedad, Él es mi todo. Siente cómo el ritmo de tu corazón se sincroniza con esta verdad. La ansiedad es el resultado de intentar vivir en el quién dicen los hombres, pero la paz es el resultado de vivir en el quién dice Dios. Dios dice que eres su especial tesoro. Dios dice que te ha amado con amor eterno. Dios dice que antes de que te formaras en el vientre, Él ya te conocía y te había apartado. Esas no son solo palabras bonitas en un papel antiguo, son la constitución de tu existencia. Cada vez que sientas que el mundo te empuja a ser alguien que no eres, regresa a Cesarea de Filipo. Regresa a ese momento de claridad donde el ruido se detuvo y solo quedó la verdad desnuda frente a la verdad encarnada. No tengas miedo de la pregunta directa de Jesús. Él no la hace para exponerte, sino para encontrarte. Él sabe que estás ahí, escondido detrás de tus defensas, y te llama por tu nombre, el real, el que no ha sido manchado por el pecado ni por el tiempo. Busca conocer a Jesús como Él realmente es, no como te lo han contado, no como una figura de yeso o un juez severo que espera que te equivoques. Conócelo como el amigo que se sienta en la orilla del camino a esperar que recuperes el aliento. Conócelo como el que brilla de alegría cuando finalmente entiendes que su gracia es suficiente para ti. Esa revelación expandirá tu mente más allá de tus limitaciones actuales. Te hará ver posibilidades donde otros ven muros. Te hará sentir consuelo donde otros solo sienten vacío, porque conocer a Cristo es conocer al Padre, y conocer al Padre es entender que el universo no es un lugar hostil y caótico, sino la casa de un Dios que cuida hasta de los gorriones y que tiene contados cada uno de los cabellos de tu cabeza. Si Él cuida así de lo pequeño, ¿cuánto más cuidará de ti, que le has costado su propia vida? Deja que esta primera parte de nuestra oración se asiente en ti como el rocío sobre la tierra seca. No intentes procesarlo todo de golpe. Solo deja que las palabras te rodeen, que te acunen, que te den el permiso que tanto has buscado para ser simplemente tú, en la presencia de aquel que te creó. La investigación de Jesús sobre las opiniones de la gente terminó en un elogio para Pedro, no por su capacidad, sino por su receptividad. Sé receptivo hoy. No pongas la barrera del yo no puedo o yo no soy digno. La dignidad te fue otorgada en la cruz. La capacidad te es dada por el Espíritu. Solo abre el corazón, aunque sea un poquito, aunque sea por una rendija, y deja que la luz de la revelación de Mateo 16 comience a inundar las habitaciones oscuras de tu alma. Estás a salvo, estás escuchado, estás siendo transformado paso a paso, de gloria en gloria, mientras dejas de mirar lo que dicen los hombres y comienzas a mirar fijamente a los ojos de aquel que es el Hijo del Dios vivo. Siente la quietud, siente cómo el aire parece más ligero ahora. La pesadez que traías al empezar a leer estas líneas no tiene derecho legal sobre ti, porque la verdad te está haciendo libre. La libertad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una identidad clara en medio de ellos. Cuando sabes quién es Jesús, sabes quién tienes a tu favor, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Las voces de crítica se vuelven susurros lejanos. Las amenazas del enemigo se vuelven ladridos sin dientes. La presión de la sociedad se vuelve un ruido de fondo que ya no dicta tu ritmo. Ahora caminas al ritmo de la gracia, al compás de un corazón que late por ti desde antes de la fundación del mundo. Quédate en este estado de apertura, de entrega, de reconocimiento. No hay prisa.
El tiempo de Dios no es el tiempo del reloj, es el tiempo del encuentro. Y en este encuentro tú estás siendo restaurado. Piensa en la dulzura de ese momento en que Pedro habló. No fue un grito, fue una confesión de fe nacida de lo más profundo. Así puede ser tu vida a partir de ahora, una confesión continua de la soberanía de Dios sobre tus miedos. Cuando el miedo te diga que no vas a poder, responde con la revelación. Tú eres el Cristo, el que provee. Cuando la enfermedad toque a tu puerta, responde. Tú eres el Cristo, el que sana. Cuando la confusión nuble tu camino, responde. Tú eres el Cristo, mi luz y mi salvación. No es una fórmula mágica, es una posición espiritual. Es estar plantado en la roca de la revelación mientras todo lo demás a tu alrededor se sacude. Y esa roca, mi querido hermano, mi querida hermana, es inconmovible. No importa cuán fuerte sea la tormenta, la roca no se moverá. Y tú, al estar en ella, tampoco te moverás. Respira una vez más. Siente cómo la tensión en tus manos desaparece. Siente cómo tus pies se sienten más firmes sobre el suelo. Estás aquí, estás presente, y Dios está aquí contigo. No hay distancia entre su trono y tu necesidad. La revelación de Mateo 16 no ocurrió en un templo sagrado, sino en el camino, en el polvo de la vida cotidiana. Y es ahí donde Él se te revela hoy. No necesitas convertirte en alguien espiritual para conocerlo. Él se hace humano para que tú, en tu humanidad, puedas tocar su divinidad. Deja que este pensamiento te consuele durante las próximas horas. Deja que sea la melodía de fondo de tus tareas. No estás solo. Nunca lo has estado. Incluso cuando las voces de los hombres eran tan fuertes que no podías oír su voz, Él estaba allí, sosteniendo la pregunta, esperando el momento de revelarte su gloria. A medida que avanzamos en este camino de intercesión, quiero que mantengas esa imagen de Jesús mirándote con amor, no con juicio. Mira sus manos, que cargan las marcas de su compromiso contigo. Mira su rostro, que resplandece con la luz de un padre que ha recuperado a su hijo. Todo el cielo está celebrando este momento en que decides dejar de escuchar a la multitud para escuchar al Maestro. No es un camino fácil, pero es el único camino que lleva a la vida verdadera. Y en este camino yo estoy contigo, intercediendo, creyendo por ti cuando tú no tienes fuerzas para creer, sosteniendo la lámpara de la palabra para que tus pies no tropiecen. La revelación ha comenzado, y lo que Dios empieza, Él siempre lo termina. Confía en el proceso, confía en la voz que te llama a aguas más profundas. Confía en que el conocimiento sobrenatural que necesitas para tu situación actual ya está en camino, enviado por el Espíritu Santo que escudriña las profundidades de Dios para dártelas a ti. Siente la paz, esa paz que es como un río que fluye y limpia todo a su paso. Deja que se lleve los escombros de las opiniones ajenas. Deja que se lleve el barro de las etiquetas impuestas. Eres libre para ser quien Dios dice que eres. Eres libre para conocer a Jesús más allá de los ritos. Eres libre para entrar en una amistad eterna que transformará cada fibra de tu ser. Esta es la promesa de la palabra, y la palabra no vuelve vacía. Se cumplirá en ti, en tu casa, en tu mente y en tu cuerpo. Porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y en ti nosotros somos más que vencedores. Amén. Y que esta verdad sea el cimiento de tu descanso hoy. Sigue respirando esa paz, deja que se infiltre en los rincones más oscuros de tu memoria, allí donde todavía guardas el eco de las voces que te hirieron. La voz de Jesús es más fuerte. Su pregunta es más profunda. Su amor es más real que cualquier dolor que hayas atravesado. No te sueltes de su mano, porque Él nunca se ha soltado de la tuya, ni siquiera cuando tú pensabas que estabas caminando por el valle de sombra de muerte en total soledad. Él estaba allí, en silencio, preparando este momento de revelación para ti. Recuerda que el conocimiento de Dios no es una acumulación de datos, sino una expansión del corazón. No te preocupes si no puedes explicarlo todo con palabras. Pedro tampoco pudo en ese momento, solo pudo declarar la verdad que el Padre puso en su boca. A veces, la oración más poderosa es simplemente decir su nombre con reverencia y confianza. Jesús, Yeshua, el que salva, el que rescata, el que restaura la identidad perdida. Deja que ese nombre sea tu refugio. Cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso, retírate a ese lugar interior donde reside la revelación. Allí, el Hijo del Hombre te espera para recordarte que su yugo es fácil y su carga es ligera. No tienes que llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Ese peso ya fue llevado en la cruz para que tú pudieras caminar ligero, con la frente en alto,
sabiendo de quién eres y quién eres en Él. Esta es la primera parte de nuestro caminar hoy. Deja que estas verdades se conviertan en parte de tu respiración. No son conceptos lejanos, son la realidad más inmediata de tu vida. Estás rodeado por la presencia de aquel que te conoce mejor que nadie y que, conociéndote perfectamente, te ama infinitamente. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, y no hay nada que hayas hecho que haga que te ame menos. Su amor se basa en quién es Él, no en quién eres tú o en lo que dicen los hombres. Descansa en esa seguridad. Deja que la fatiga se drene de tu cuerpo mientras te entregas a esta verdad monumental. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, está aquí, y su revelación es tu herencia. Que el silencio que sigue a estas palabras no sea un vacío, sino una plenitud llena de su espíritu, preparándote para lo que vendrá, fortaleciendo tu hombre interior y dándote la claridad que solo el cielo puede otorgar. Estás en buenas manos, las mejores manos, las manos que formaron las estrellas y que ahora sostienen tu vida con una ternura que nunca terminará. Y mientras te quedas ahí, en ese silencio que a veces pesa tanto como el plomo, quiero que sientas que no estás solo en esta habitación, porque la misma pregunta que Jesús hizo en las cercanías de Cesarea de Filipo está resonando ahora mismo en las paredes de tu corazón, pero con un matiz que solo tú y Él pueden comprender en este instante de vulnerabilidad. Él te mira a los ojos, no con la mirada de un juez que busca una respuesta teológica perfecta, sino con la mirada de un amigo que sabe que has estado cargando un fardo demasiado grande para tus hombros, y te pregunta quién es Él para ti en medio de esta tormenta que parece no tener fin. Sé que ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, hay un nudo en tu garganta que te ha acompañado durante días, quizás meses, y que ese nudo tiene nombres y apellidos, tiene cifras de deudas que no bajan y diagnósticos que te roban el aliento cada vez que intentas cerrar los ojos para descansar. Yo sé, y el Señor sabe mucho mejor que yo, que has estado fingiendo una fortaleza que ya no te queda, que te levantas cada mañana y te pones esa máscara de que todo está bien, de que la fe te sostiene con una sonrisa inquebrantable, pero por dentro el frío de la incertidumbre te está calando los huesos. Dios ha visto cada una de esas lágrimas que se secaron antes de rodar por tu mejilla, porque no querías que tus hijos te vieran quebrarte. Dios ha escuchado los suspiros profundos que lanzas cuando estás frente al espejo del baño y te preguntas cuánto tiempo más podrás seguir sosteniendo este ritmo, esta presión, este vacío que parece ensancharse con cada decepción. Hablemos de ese peso en tu pecho, de esa presión constante que sientes en las sienes cuando piensas en el dinero que falta, en las facturas que se acumulan sobre la mesa como monumentos a la insuficiencia, y en cómo el mundo parece decirte que si no tienes, no vales, que si no produces, eres invisible. Yo te digo hoy, bajo la autoridad de aquel que es el Hijo del Dios viviente, que tu valor no está dictado por el saldo de una cuenta bancaria ni por la capacidad de tu billetera, porque aquel que multiplicó los panes y los peces está sentado a tu lado ahora mismo y conoce la angustia de no saber cómo llegar al final del mes. Suelta esa vergüenza, suelta ese sentimiento de fracaso que te susurra al oído que has fallado como proveedor, que has fallado como cabeza de hogar, porque la revelación de quién es Jesús no viene para condenarte, sino para revelarte que Él es el dueño del oro y de la plata, y que su provisión no llega tarde, aunque tu ansiedad te diga que el reloj ya marcó la hora final. Respira hondo, deja que el aire entre en tus pulmones y siente cómo la tensión en tus hombros comienza a ceder aunque sea un poco, porque estamos entregando en este momento cada centavo que falta, cada deuda que te quita el sueño, cada preocupación por el techo y el pan, y lo estamos poniendo a los pies de aquel que Pedro reconoció como el Cristo. Y quizás tu dolor no sea el dinero, sino el silencio que habita en tu casa, esa soledad punzante que sientes incluso cuando estás sentado al lado de tu pareja, ese abismo que se ha ido cavando entre los dos con palabras no dichas, con ofensas guardadas en el sótano del alma y con la falta de caricias que antes eran naturales. Sé que duele sentir que eres un extraño en tu propio hogar, sé que quema el alma ver cómo los hijos que criaste con tanto amor ahora parecen hablar un idioma que no entiendes, o cómo la rebeldía los ha llevado por caminos que te mantienen despierto en la madrugada, imaginando los peores escenarios posibles.
Dios conoce el dolor de un padre y de una madre. Él conoce la angustia de ver a un ser querido perderse en la niebla de las malas decisiones. Y quiero decirte que tus oraciones no han caído en saco roto, que cada palabra que has pronunciado entre sollozos ha sido recogida en las redomas del cielo. No te canses de interceder, no dejes que el enemigo te convenza de que ya es tarde para tu familia, porque si Jesús es el Hijo del Dios viviente, entonces la vida puede brotar incluso de los huesos secos de una relación que parece muerta. Entrega ahora mismo ese matrimonio marchito. Entrega a ese hijo que no te habla. Entrega a esa hija que se ha alejado de los valores que le enseñaste. Y permite que la revelación de Cristo como restaurador empiece a sanar las grietas de tus paredes emocionales. Hablemos también de ese cuerpo que te duele, de esa salud que parece haberse escapado entre los dedos, de ese diagnóstico médico que leíste y que sentiste como una sentencia de muerte o de limitación eterna. Sé que el miedo es un gigante ruidoso. Sé que la palabra cáncer, o la palabra cronicidad, o la palabra degenerativo, resuena en tu mente como un eco de terror que te impide ver más allá de la próxima cita médica. Pero escúchame bien, siente el calor de esta palabra que te traigo. Jesús no es solo un personaje histórico que sanó a unos cuantos en Galilea. Él es el Cristo hoy, aquí, en tu habitación, en tu cama de hospital, en tu sala de estar. Él sabe lo que es el dolor físico. Él sabe lo que es que el cuerpo no responda. Y en este momento te pido que pongas tu mano allí donde sientes la dolencia, donde sientes el bulto, donde sientes la debilidad, y que juntos reconozcamos que sobre esa enfermedad hay un nombre que es sobre todo nombre. No te pido que ignores los síntomas. Te pido que mires por encima de ellos a aquel que tiene el poder de renovar tus células, de dar orden a tu sistema inmunológico y de traer una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que sostiene incluso cuando el cuerpo flaquea. ¿Y qué decir de las heridas del pasado, de esas traiciones que ocurrieron hace años, pero que todavía sangran cuando alguien toca el tema, de esos abusos, de esos abandonos, de esas palabras hirientes que te dijeron cuando eras un niño y que se convirtieron en la voz interna que te dice que no eres suficiente, que no eres amado, que siempre serás el segundo plato? Esa identidad falsa es la que el mundo te ha dado. Son las opiniones de los hombres de las que Jesús hablaba en Mateo 16, pero hoy la revelación del Padre viene a decirte quién eres tú en realidad. Eres un hijo, eres una hija del Altísimo, y no necesitas más el permiso de los que te hirieron para ser feliz. No necesitas más su aprobación para sentirte completo. Suelta el rencor que te está carcomiendo por dentro, ese veneno que bebes tú esperando que el otro muera. Suelta la necesidad de justicia humana y deja que la justicia de Dios, que es misericordia y restauración, tome el control de tu historia. Yo sé que es difícil perdonar lo imperdonable. Yo sé que hay cicatrices que parecen formar parte de tu piel, pero en este momento de intercesión profunda, le pedimos al Espíritu Santo que derrame su bálsamo sobre esas llagas abiertas, que limpie la infección de la amargura y que te dé un corazón nuevo, un corazón de carne que pueda volver a sentir esperanza. Siente cómo la atmósfera cambia cuando dejamos de hablar de los problemas para hablarle al Dios de los problemas. Siente cómo la carga se aligera cuando confiesas que no puedes solo, que tus fuerzas se agotaron hace mucho tiempo y que has estado operando en reserva, quemando lo último que te quedaba de energía mental. Es valiente decir, no puedo más. Es un acto de fe reconocer que eres débil porque es ahí, en esa debilidad absoluta, donde el poder de Cristo se perfecciona y se manifiesta con toda su gloria. No tengas miedo de tu fragilidad, no te avergüences de tu llanto, porque cada lágrima es una palabra que Dios sabe leer perfectamente. Estamos aquí, ante el trono de la gracia, pidiendo una intervención sobrenatural en tu economía, pidiendo que las puertas que se cerraron se abran por un poder que no es de este mundo, pidiendo que los recursos lleguen de lugares inesperados, que las personas indicadas aparezcan en tu camino y que la sabiduría divina te guíe para administrar lo poco y convertirlo en mucho. Intercedo por tu mente, por esa mente que a veces es tu peor enemiga, que te atormenta con pensamientos de ansiedad, con ataques de pánico que te hacen sentir que te vas a morir, que te roban el aire y te hunden en una oscuridad densa. En el nombre de Jesús, el Hijo del Dios viviente, ordeno que esa tormenta mental se calme,
que los pensamientos intrusivos de autodestrucción y de miedo al futuro se disuelvan ante la luz de la presencia de Dios. Recibe ahora una claridad nueva. Recibe la capacidad de pensar con sobriedad, de rechazar las mentiras del enemigo que te dicen que no hay salida, que estás atrapado, que este es tu destino. No, este no es tu destino. Tu destino es la gloria de Dios. Tu destino es caminar en victoria, no porque seas perfecto, sino porque aquel que te llamó es fiel y Él completará la obra que comenzó en ti. Respira, simplemente respira, y deja que esta oración te envuelva como una manta cálida en una noche de invierno. No tienes que hacer nada, no tienes que prometer sacrificios, no tienes que intentar ser alguien que no eres. Solo tienes que estar aquí, presente, permitiendo que el amor de Dios te alcance en el punto exacto de tu necesidad. Estamos entregando la soledad de los domingos por la tarde, la tristeza que llega sin motivo aparente, el sentimiento de vacío que ni el éxito ni las distracciones pueden llenar. Estamos pidiendo que la presencia de Jesús sea tan real para ti que puedas sentir casi su aliento, que puedas sentir la seguridad de su mano sosteniendo la tuya, recordándote que nunca, ni por un segundo, has estado fuera de su vista. Él vio cuando te sentaste a llorar en el suelo de la cocina. Él vio cuando no podías levantarte de la cama por la depresión. Él vio cuando te traicionaron y te dejaron solo en el momento que más los necesitabas. Y Él te dice hoy, yo soy tu roca, yo soy tu castillo, yo soy tu pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, mira a esta alma que está escuchando, mira cada detalle de su dolor, mira la preocupación por los padres ancianos, por la salud de los nietos, por la estabilidad del empleo. Te pedimos que tu mano providente se mueva con poder, que quites el obstáculo que ha impedido el avance, que rompas las cadenas generacionales de escasez y de enfermedad que han perseguido a esta familia por décadas. Declaramos que se corta hoy toda maldición, que se detiene todo ciclo de dolor que se ha repetido de padres a hijos, y que por la revelación de quién es Cristo, comienza una nueva genealogía de bendición y de paz. Que el sueño de esta persona sea restaurado, que pueda dormir como un niño pequeño, sabiendo que el guardián de Israel no duerme ni se adormece, y que Él está velando por todos sus asuntos mientras descansa. Confía, entrega, suelta. Suelta el control que crees tener y que solo te produce angustia. Suelta la necesidad de entender el porqué de todas las cosas y abraza el quién de todas las cosas. Si Él es el Cristo, entonces Él tiene la última palabra sobre tu vida, sobre tu cuerpo, sobre tu familia y sobre tu futuro. No es el banco quien tiene la última palabra, no es el médico quien tiene la última palabra, no es tu expareja ni tu jefe quien decide tu destino. Es aquel que dio su sangre por ti y que ahora intercede a la diestra del Padre. Mantente en este estado de entrega total. Deja que cada músculo de tu cuerpo se relaje bajo la soberanía de Dios. Siente cómo la paz, esa paz que no tiene lógica humana, comienza a inundar los rincones más oscuros de tu ser, porque la luz de la revelación de Cristo está disipando las sombras de la duda y del temor. Estás a salvo, estás bajo sus alas, y en este refugio divino ninguna plaga tocará tu morada, ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque tu identidad no está definida por tus batallas, sino por tu Salvador. Y mientras seguimos en este fluir, quiero que pienses en esa situación específica que te ha estado robando la paz durante las últimas semanas. Ese problema que parece un nudo imposible de desatar. Míralo fijamente en tu mente por un momento, y ahora, en lugar de mirarlo con tus ojos de cansancio, míralo a través de la pregunta de Jesús. ¿Quién es Él para ti en ese problema? Si Él es el Hijo del Dios viviente, entonces ese problema es solo una plataforma para que su gloria se manifieste. No es un callejón sin salida, es un puente hacia una revelación más profunda. Tal vez has estado pidiendo que el problema desaparezca, pero Dios quiere revelarse a ti en medio del problema. Quiere que conozcas su nombre como proveedor en la carencia, como sanador en la dolencia, como consolador en el luto. No huyas de la situación, quédate ahí, pero quédate con Él. Siente cómo la presencia del Espíritu Santo comienza a rodear esa situación específica, cómo empieza a traer soluciones creativas, cómo empieza a suavizar los corazones endurecidos de las personas involucradas, cómo empieza a abrir caminos donde antes solo había muros de concreto. Padre, intercedo por aquellos que se sienten olvidados por ti, por los que piensan que sus oraciones no pasan del techo,
por los que han visto a otros ser bendecidos mientras ellos siguen esperando en la fila del dolor. Señor, quita de ellos el espíritu de comparación, quita la amargura de sentir que el cielo es de bronce para ellos. Revélales que tú tienes un diseño individual, un tiempo perfecto, y que su proceso no es un castigo, sino una preparación para un peso de gloria mucho mayor. Dales la fuerza para resistir un día más, y que ese día se convierta en una semana, y esa semana en un mes, hasta que vean con sus propios ojos la manifestación de tu bondad en la tierra de los vivientes. Que no se rindan ahora que están tan cerca de la orilla, que no suelten la red ahora que la marea está por cambiar. Fortalece las manos cansadas y las rodillas que flaquean. Infunde aliento de vida en los sueños que murieron prematuramente, en los proyectos que quedaron a mitad de camino por falta de recursos o de ánimo. Que hoy se encienda una chispa de fe, que no dependa de las circunstancias externas, sino de la revelación interna de que tú eres fiel. Te pedimos por la paz en el hogar, que las discusiones cesen, que el espíritu de contienda sea expulsado y que el amor, ese amor que todo lo sufre y todo lo cree, vuelva a ser el fundamento de cada relación. Que haya perdón real, no solo de labios, sino un perdón que libere el alma y limpie el ambiente de la casa. Pedimos por la protección de los niños, por su salud mental en este mundo tan caótico, por su pureza y por su propósito. Que cada miembro de la familia sea alcanzado por esta marea de gracia que estamos invocando ahora mismo. Sigue respirando esa paz. Deja que el monólogo de tu propia mente, ese que siempre te critica y te juzga, se calle para que solo escuches la voz del intercesor. No hay condenación para ti, no importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos te hayas ido. La pregunta de Jesús sigue siendo la misma, y su invitación a conocerlo como el Cristo sigue abierta. Él no te rechaza por tus dudas, Él no se aleja de ti por tu dolor. Al contrario, Él se siente atraído por tu necesidad. Cuanto más roto estás, más cerca está Él para vendar tus heridas. Entrégale ese pedazo de tu corazón que todavía guardas bajo llave, ese secreto que te avergüenza, esa culpa que te persigue como una sombra. Ponlo a la luz de su amor y verás cómo la culpa se disuelve, cómo la vergüenza pierde su poder y cómo la libertad empieza a inundar tu vida. Eres libre para empezar de nuevo, eres libre para volver a soñar, eres libre para creer que lo mejor de tu vida no ha pasado, sino que está por venir. Porque el Dios al que servimos es el Dios de las nuevas oportunidades, el Dios que hace nuevas todas las cosas. Quédate en esta quietud, deja que las palabras de intercesión penetren hasta la médula de tus huesos, que sanen tu sistema nervioso, que calmen tus latidos, que estabilicen tu presión. Eres amado con un amor eterno, eres guardado por un poder infinito y nada, absolutamente nada, podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En este momento de entrega total, declaramos que el peso ha sido transferido de tus hombros a los suyos, que la batalla ya no es tuya, sino del Señor, y que puedes descansar en la certeza de que Él está trabajando en lo invisible, moviendo piezas, alineando voluntades y preparando el escenario para tu victoria. No mires las olas, mira al que camina sobre ellas. No escuches el viento, escucha la voz que le ordena callar. Todo está bajo su control, y tú, como su tesoro más preciado, estás seguro en el hueco de su mano. Siente esa seguridad, deja que la calidez de su presencia sea tu refugio ahora mismo. No hay prisa por salir de este estado. Quédate sumergido en este océano de misericordia donde tus faltas son olvidadas y tus fuerzas son renovadas. Estamos aquí, simplemente siendo, simplemente recibiendo, simplemente reconociendo que sin Él nada somos, pero que con Él lo tenemos todo. La provisión está en camino, la sanidad está operando, la restauración ha comenzado. Solo cree, solo confía, solo descansa en la revelación de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que eso es suficiente para cambiar tu realidad para siempre. Ahora, hijo mío, hija mía, quiero que sientas la firmeza de mi mano sobre la tuya y la autoridad de la palabra que comienza a vibrar en este espacio que compartimos. Porque hemos llegado al momento donde la revelación se convierte en revolución, y donde el conocimiento de quién es Él se transforma en el arma más poderosa de tu arsenal espiritual. Escucha bien, porque no estamos aquí simplemente para repetir palabras bonitas, sino para establecer un decreto en las regiones celestiales que cambie la configuración de tu realidad presente. Pues aquel que preguntó en las partes de Cesarea de Filipo,
¿Quién decía a la gente que era el Hijo del Hombre? No lo hizo por una crisis de identidad, sino para trazar una línea divisoria entre la opinión humana y la revelación divina. Esa misma pregunta resuena hoy frente a tus gigantes, frente a tus deudas, frente a ese diagnóstico que te quita el sueño, y frente a la tristeza que a veces intenta instalarse en tu pecho como una neblina densa. Porque cuando tú respondes con la misma certeza que Pedro, declarando que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en ese preciso instante las puertas del Hades comienzan a temblar bajo tus pies. Siente cómo esa verdad empieza a revestirte de una armadura que no es de este mundo, una armadura forjada en el fuego de la eternidad, y mientras respiras profundamente, deja que el Espíritu Santo sature cada fibra de tu ser con la convicción de que no caminas solo, que no peleas solo, y que tu victoria no depende de tus fuerzas agotadas, sino de la autoridad suprema de aquel cuyo nombre es sobre todo nombre. Yo hoy me levanto contigo en el Espíritu para decirte que toda lengua que se levante contra ti en juicio será condenada, y que toda opinión mentirosa, todo rumor del enemigo que te ha dicho que estás acabado, que no vales nada o que tu historia termina en fracaso, queda ahora mismo desmantelado por la luz de la revelación de Jesucristo. Porque la palabra dice que Él es el Cristo. Nosotros creemos en la victoria total sobre la escasez. Porque la palabra dice que Él es el Hijo del Dios viviente. Nosotros declaramos que la vida abunda en tus huesos y en tu salud. Porque la palabra dice que sobre esta roca se edifica la iglesia. Nosotros establecemos que tu casa, tu familia y tus proyectos están cimentados sobre la roca eterna, que ningún viento ni tempestad podrá derribar jamás. Suelta ahora mismo ese nudo en la garganta. Suelta esa tensión en tu cuello, deja que la autoridad de Yeshua HaMashiach recorra tu columna vertebral, devolviéndote la posición de un hijo y una hija del Rey. Repite conmigo en el silencio de tu alma o con un susurro de fe que Él es tu libertador, que Él es tu justicia, que Él es tu paz que sobrepasa todo entendimiento. No permitas que el ruido del mundo te confunda con sus definiciones baratas, porque tú no eres lo que el pecado dice. Tú no eres lo que el pasado dice, tú eres quien la revelación del Padre dice que eres en Cristo Jesús. Mira ahora hacia adelante, mira hacia ese mañana que te parecía oscuro, y empieza a ver cómo la luz de la mañana de Dios comienza a disipar las sombras, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y yo decreto libertad sobre tus pensamientos, libertad sobre tus emociones, y libertad sobre tus finanzas en este preciso momento. El mismo Jesús que caminó sobre las aguas y que calmó la tempestad con una sola palabra, está ahora ordenando el caos de tu vida, poniendo cada pieza en su lugar y abriendo caminos donde antes solo veías muros infranqueables. Porque la palabra dice que las llaves del reino te han sido dadas. Nosotros atamos ahora mismo todo espíritu de confusión, atamos toda parálisis espiritual, atamos toda voz de autoconmiseración, y desatamos el favor de Dios, desatamos la sabiduría de lo alto, desatamos la provisión sobrenatural que no depende de la economía de este mundo. Visualiza conmigo esas puertas que estaban cerradas con candados de hierro. Mira cómo la llave de la revelación entra en la cerradura, y con un giro de autoridad divina, las puertas se abren de par en par, no por tu mérito, sino por la sangre del Cordero que te ha hecho más que vencedor. El reino de Dios viene sobre tu hogar. El reino de Dios viene sobre tus hijos, el reino de Dios viene sobre tu trabajo, y no hay fuerza en el infierno que pueda detener el avance de lo que Dios ha decretado para ti en esta temporada. Camina con la frente en alto, no por orgullo, sino por la dignidad de la redención, porque aquel que te llamó te conoce por tu nombre y ha puesto un sello de propiedad sobre tu frente que el enemigo reconoce y teme. Que la paz del Señor, esa paz que no se puede comprar ni vender, sea el árbitro de tu corazón desde este momento, y que al despertar mañana sientas una fuerza nueva, una vitalidad que no proviene de vitaminas ni de descanso físico, sino del hálito de vida del Todopoderoso que ha soplado sobre tus cenizas para levantar un fuego nuevo. Bendigo ahora tu mente para que sea una fortaleza de pensamientos puros y victoriosos. Bendigo tus manos para que todo lo que toquen prospere según la voluntad del Padre. Bendigo tus pies para que te lleven a lugares de bendición y de testimonio, y bendigo tu boca para que sea una fuente de vida y no de queja. Que la bendición sacerdotal te cubra como un manto sagrado, que el Señor te bendiga
y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, una paz guerrera, una paz que conquista, una paz que establece el gobierno de Dios en cada rincón de tu existencia. No temas a las noticias del mundo, no temas a los cambios de las estaciones, porque tu raíz está junto a corrientes de aguas vivas y tu hoja no caerá, y todo lo que hagas prosperará porque conoces al Hijo, porque tienes la revelación del Cristo, porque el Espíritu Santo te ha tomado como su habitación preferida. Recibe ahora la unción fresca que pudre todo yugo, recibe la alegría que es tu fuerza, recibe la certeza de que antes de que terminaras de hablar, el cielo ya se había movilizado a tu favor. Te envío ahora a tu destino con la autoridad de un intercesor que ha visto la gloria de Dios. Te envío a conquistar tus miedos, a sanar a los enfermos, a consolar a los tristes y a brillar como una antorcha en medio de la oscuridad, porque tú ya no eres alguien que busca a Dios, eres alguien que ha sido encontrado por Él y que vive en la revelación de su amor eterno. Que tu casa sea un refugio de gloria, que tus hijos sean llamados robles de justicia, y que tu futuro sea tan brillante como las promesas de aquel que no puede mentir, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará, y su nombre es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Alfa y la Omega, el principio y el fin de toda tu historia. Amén.